Muy buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos, y así también esperando que sigan buscando a Dios con todas sus fuerzas, esperando en Él la paz y la esperanza que necesitamos para seguir avanzando en este mundo. Que quisiera invitar estos momentos a oír un poco la palabra de Dios, la cual se encuentra en Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 13 al 17. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta lectura. Es importante el oír palabra de Dios porque ella es lumbrera en nuestro caminar. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a los Gálatas a no pervertir la libertad que Dios le ha dado a aquellos que andan en el Espíritu, ya que la carne día tras día nos va a luchar y va a buscar siempre sus propios deseos. Y ahí la importancia de por qué todos los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que tienen el Espíritu Santo, sepan oír al Espíritu Santo y seguir su voluntad. Cuando venga aquellos destellos de la voluntad de Dios, saber entenderlos, saber oírlos y poder aferrarte a ellos y caminar en esa voluntad, ya que la carne siempre te va a estorbar. La carne siempre va a exagerar los deseos que hay en ella para que no puedas oír o caminar en el Espíritu. Esa es la lucha que día tras día un verdadero cristiano debe de dar. Pero una vez que sepas oír la voluntad de Dios, camina en ella, síguela, abrázala, no la sueltes, y los deseos de tu carne van a ir disminuyendo día tras día, ya que la voluntad de Dios que hay en ti y el deseo del Espíritu que hay en ti va a ir aumentando día tras día. Esta es la bendición de caminar en el Espíritu, seguir al Espíritu Santo, pero que no es de todas las personas el poder hacerlo, por mucho que lo deseen, por mucho que lo anhelen, porque no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y es una verdad indudable, porque muchas personas dicen que creen en Dios y que creen en Jesucristo, pero aún no le conocen. Y es por eso que aún siguen esclavos en el pecado y no han desgustado de la libertad que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Esta libertad que es especial para aquellos que buscan y desean la vida eterna. ¿Anhelas tú la vida eterna? ¿Anhelas y deseas entrar al reino de los cielos? ¿Deseas tener una vida espiritual plena en Dios? La Biblia nos enseña en Juan 8:31 que la libertad os hará libre a aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para ser libre hay que conocer la palabra, permanecer en ella y ser aceptado por Jesús como su discípulo. No podemos creer de cualquier forma y como se nos plazca. Hay que conocer la verdad, porque esa es la verdad que nos hará libre del pecado, libre de la maldición en la cual toda la humanidad ha nacido, y en la cual solo Dios nos puede dar esa libertad. Es nuestra decisión, bajo nuestro propio libre albedrío, el poder decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Si queremos vivir nuestra vida bajo las condiciones humanas y los deseos de la carne, o queremos vivir nuestra vida bajo la condición de Dios y viviendo en el deseo del Espíritu Santo. Donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres para ti? ¿Has meditado realmente tu existencia? ¿Has analizado tu corazón? ¿Sientes que nada te lo llena, nada te lo satisface? A pesar que te esfuerzas y has logrado muchas cosas en esta vida, y aún así permanece el vacío que hay en tu corazón. ¿Por qué el que es rico desea más riqueza? ¿Y por qué el pobre desea salir de la pobreza? Porque todos tenemos ambición en nuestro corazón. ¿Hasta qué punto es bueno? Y deja de ser bueno y comienza a ser avaricia. Y aún así, ¿nada te satisface? Hay muchas cosas que nosotros debemos de meditar en nuestra propia existencia y en la existencia de Dios, de por qué estamos acá, de por qué nacimos, el por qué y para qué. Y la única forma y manera en la cual nosotros podemos encontrar respuestas y que hablan directamente a nuestro corazón y a nuestra conciencia es a través de la palabra de Dios. No existe ningún otro libro en la humanidad que describa el corazón del hombre, que describa nuestra existencia tan perfectamente como Dios lo ha hecho. Porque Él nos creó y nos conoce perfectamente. Él vino a esta tierra, vivió las debilidades de nuestra carne. Por lo tanto, nosotros no podemos engañarle a Él. Él conoce nuestra existencia, nuestra carnalidad, vivió nuestras debilidades. Por lo tanto, Dios también sabe reconocer cuáles son nuestras debilidades e insuficiencias, y así también nuestras transgresiones y pecados. Somos nosotros que muchas veces, con nuestra propia moral o ética, cubrimos nuestra maldad o no sabemos diferenciar entre un pecado y una transgresión. He ahí la importancia, el por qué la palabra de Dios debemos de escudriñarla, porque ella es lumbrera en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, porque en ella dan testimonio de Dios y en ella hallamos la vida eterna. Dios desde el comienzo de la creación nos ha hablado a nuestras vidas que debemos de buscar la luz, debemos de creer en Jesucristo, debemos de sacar la oscuridad en la cual estamos, las tinieblas que abundan en nuestros corazones, sacarlas y ponerlas a la luz de su palabra, y así llenar el vacío que hay en nuestros corazones, complementarnos con Él, hacerlos un corazón con Él.
porque la intención de Él siempre ha sido compartir el reino de los cielos con nosotros. Es por eso que nos hizo a su imagen y semejanza. Y digo y semejanza, porque Dios es santo y perfecto. Y nosotros no nacimos perfectos ni santos. Y es por eso que necesitamos recibir remisión de pecados. Porque el momento que recibimos remisión de pecados a través de la justicia de Dios, conociendo la verdad a través del Evangelio, es cuando nos permite nacer de nuevos. Dios nos justifica y nos santifica. Y por lo tanto podemos decir que somos imagen de Dios y semejante a Dios. Porque Él nos dice que somos santos cuando recibimos remisión de pecados. Y Él mismo nos justifica, nos santifica. Porque en la humanidad nadie es digno y nadie tiene los méritos para poder rescatarnos y justificarnos, solo Él. Y es por eso que Él envió a su único Hijo a este mundo, para darnos la libertad que nosotros necesitamos para poder llegar a su presencia. Y esa libertad la alcanzamos con el conocimiento en su palabra de la verdad, en el Evangelio en el cual se revela la justicia de Dios, como está escrito, y el justo por la fe vivirá, ya que esta justicia se revela por fe y para fe, como está escrito en Romanos 1:16. En el Evangelio, ahí se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Es revelación. No sale literalmente escrita. Se revela, se entiende. Por eso que Dios en su palabra nos da entendimiento y sabiduría. Y Él nos pide que lo entendamos y le conozcamos. No que memoricemos la Biblia, sino que le conozcamos y le entendamos. Que Él es justo, santo, misericordioso. Y que a Él le gusta la justicia, el juicio y equidad. Y hacer misericordia también le encanta a Dios. Pero para eso nosotros debemos de conocer la verdad y alcanzar su misericordia a través de su justicia. Y esa es la importancia del poder escudriñar la palabra de Dios y conocer y hallar la verdad. Esa verdad la que nos hace libre. ¿Eres libre? ¿Has recibido remisión de pecados? ¿Habita en ti el Espíritu Santo? Porque ese es el gran testimonio que todos los hijos de Dios deben de tener. Es el Espíritu Santo. Ese es el sello de adopción, que somos hijos de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, por mucho que tú digas ser un hijo de Dios, no lo eres. Porque no son tus deseos, no son tus anhelos de ser algo, sino es lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios dice de nosotros. Si Dios dice que somos pecadores, pecadores somos. ¿Qué podremos decir nosotros delante de Él? ¿Podemos criticarlo? Si Él todo lo sabe, todo lo conoce. Pero si Él nos dice en algún momento que somos santos y somos justos, y que del momento que Él nos santificó y nos justificó, permanezcamos en su gracia, en su amor y en su misericordia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Contestarle con un fuerte amén, decirle, amén, Señor, gracias, Señor, porque tú me justificaste y tú me santificaste. No son mis méritos, no son mis obras, no hay nada que yo haya podido hacer para ser justo delante de ti. Si soy justo es porque tú me justificaste. Y si tú me justificaste es porque la verdad está en mí y el Espíritu Santo está en mí. Y cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas es que somos libres del pecado. La libertad nos ha dado Dios. Nos ha dado la entrada al reino de los cielos. La llave que abre la puerta del reino de los cielos. Es el Evangelio, el cual nos permite nacer de nuevo. Nacer de agua y espíritu.
Es una bendición que no muchos buscan, no muchos desean realmente entrar al reino de los cielos. Les basta con tener una buena vida acá en la carne. No tienen anhelos en su corazón, deseos espirituales verdaderos en su corazón. Todo lo que hacen lo hacen en la carne. Aunque sean obras virtuosas, aunque todo el mundo te reconozca como un hombre virtuoso, benevolente, afectivo, no tiene nada que ver con la obra espiritual y nada que ver con la salvación. Hay mucha gente que no cree en Dios y actúa de esa forma. Actúa con benevolencia, misericordioso, benigno, dadivoso, y no creen en Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de conocer y entender a Dios, como dice la Escritura. Lo que es de la carne, carne es, dice la Biblia, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y ambos se oponen entre sí. Y es evidente porque Dios no busca adoradores carnales, Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad. Y en verdad. Cuando está la verdad en uno, está el espíritu de verdad en nuestros corazones. Y ese espíritu de verdad no puede ser engañado ni burlado, porque todo lo discierne. Hoy por hoy hay discernimiento. La gente realmente, o los líderes que hay dentro de tu religión o de tu templo, discierne entre el Espíritu Santo y el lucero caído, que es Satanás. Sabe discernir las obras del Espíritu Santo y las obras del diablo dentro de un templo de la iglesia. Sabe discernir las manifestaciones. Sabe discernir cuando Dios está hablando verdaderamente o habla Satanás aparentando ser Dios. Un hijo de Dios sí lo sabe, porque es Dios quien le ha dado la vista, porque es Dios quien le ha enseñado, porque es Dios quien lo ha levantado, porque es Dios el quien lo ha formado, porque Él es el gran maestro. ¿Y por qué la gente no busca aprender de Dios, pero sí corren para aprender del hombre? ¿Creen que tiene gran mérito tener un título pegado en la pared y estudiar en algún lugar prestigioso? ¿Piensas que tiene algún mérito eso delante de Dios? Si no conoces la verdad, de nada te vale. No tiene ningún mérito delante de Dios. Ni uno. Para tener algún mérito delante de Dios hay que buscar de Él, anhelar de Él, que Él es santo, justo, manso y humilde. Él dice quién es su hijo y quién no lo es. No lo dicen los hombres. ¿Por qué crees tú que tantas personas en el mundo andan de templo en templo, de religión en religión? Porque en el interior de su corazón saben y sienten que hay un vacío, que algo les falta, que no pueden llenar ese vacío. Algo les incomoda. Por eso que no pueden permanecer en ningún lugar, porque aún no han hallado la verdad. Porque aún permanece el pecado en su corazón. Y por mucho que practiquen la religión del mundo, sea cual sea, su corazón sigue estando en tinieblas y no está el Espíritu Santo en ellos. Te insto siempre a creerle a Dios y no a creer a los hombres. Maldito el hombre que confía en otro hombre.
sobre todo en la vida espiritual. Es cierto que Dios levanta siervos en estos tiempos, pero esos mismos siervos muchas veces fracasan en creerle en Dios, a Dios, porque siguen las costumbres y tradiciones del hombre, creyendo que están agradando a Dios. Caen en la trampa del diablo, en las falacias y el engaño, porque buscan ser reconocidos por sus pares o por otras personas, y no buscan agradar a Dios verdaderamente. Porque cuando sale alguien distinto que se va en contra de sus creencias, lo persiguen, lo humillan, lo entierran, lo golpean firmemente, en vez de meditar y pensar las palabras que esas personas que no se quieren someter a la religión, no se quieren someter a lo mismo de siempre, y que hasta estos tiempos sigue teniendo los templos, las iglesias y los corazones vacíos del Espíritu Santo, sin discernimiento alguno. Muchos caminan por los deseos de la carne, anhelan las riquezas de este mundo, en vez de anhelar los deseos del Espíritu y la riqueza del reino de los cielos, porque no entienden, no saben, no hay quien le enseñe. Se apresuran a caminar cuando ni siquiera han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido no puede caminar, ni siquiera respirar, porque aún no ha nacido. Es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que aprendas lo que es el pecado, es necesario que aprendas cómo recibir remisión de pecados, conforme a las Escrituras, cómo Dios nos prometió rescatarnos y salvarnos, y cómo Dios lo cumplió en el Nuevo Testamento, a través de su propio Hijo Jesucristo, el cual Él lo glorificó y lo exaltó a lo sumo, dándole toda autoridad y poder sobre los cielos y la tierra, y sobre cualquier nombre dado a los hombres, porque no existe otro nombre para nosotros que es Jesucristo. ¿Has meditado verdaderamente en la libertad que Dios nos quiere dar? ¿Estás en libertad? ¿Vives en el Espíritu? ¿Sigues los deseos del Espíritu? ¿O eres llevado por el viento solano que sacude tu barca de un lugar a otro sin timonel? Y viendo a qué puerto puedes llegar, y si el puerto es bueno, puedes anclar y quedarte ahí. En vez de pasarle el control del timón a Jesucristo, a Dios, para que Él te lleve a buen puerto. Y para tomar ese timón, para que Jesús tome ese timón, tú debes de aprender a confiar en Él. Y para confiar en Él, y para que Dios vea que tú tienes confianza en Él, debes de ya comenzar a creer en la palabra de Dios. Porque solo Dios conoce lo bueno y lo malo para la humanidad, para nosotros. No somos nosotros los que le decimos a Dios esto es bueno y esto es malo. Es Dios que nos dice a nosotros esto es bueno y esto es malo. Y esa es la forma en que Dios ve nuestra vida espiritual y nuestra fe, si es obediente a Él. Y la comienza a medir y a pesar. La pesa cabal. Porque todo camino para el hombre es recto en su propia opinión. Es lo que dicen los proverbios. Pero Dios pesa el corazón. Él sabe quién está en verdad y quién no está en verdad. El hombre nos podrá engañar en la apariencia exterior. Podrá aparentar que es un hombre justo y santo, un siervo de Dios. Pero a Dios no lo puede engañar. Porque Él conoce quiénes son sus siervos y quiénes son sus hijos. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? ¿Y quién no lo tiene? Y muchos andan con espíritu de error y espíritu de mentira, engañando y haciendo falsos milagros, y hablando falsas profecías, y hablando falsedades en muchos lugares, en todas las religiones.
El tema que algunos espíritus o esos espíritus en algunos lugares se manifiesta carnalmente y en otros lugares no se manifiesta carnalmente, sino que permanece quieto, pero controlando el pensamiento y el corazón. Nosotros debemos de huir y saber discernir el camino de Dios, saber escuchar la verdad y creerla en nuestro corazón. A través de la justicia de Dios podemos vivir y alcanzar la gracia y el amor de Él. Sin el amor de Dios no somos nada, porque la Escritura lo dice. Aunque conociéramos toda la Escritura, tuviéramos toda la fe, pero si no hay amor, nada somos. Y no es el amor carnal del cual te está hablando Dios, no es el amor que tú puedes proferir carnalmente a tu prójimo, sino el amor de Dios que se recibe a través de su justicia. Y esa justicia que es revelada a través de su propio Hijo Jesucristo. Como dice las Escrituras. Y por esas obras que Jesús hizo es que tenemos vida. Y una fe sin obra es muerta. Y gracias a las obras de Jesús, nuestra fe adquiere vida. Y viene el Espíritu Santo a nosotros y somos libres y tenemos vida delante de Dios. Y nuestros nombres son borrados en el libro de la obra y son inscritos en el libro de la vida. Cuán importante es conocer la verdad, muy importante. No podemos creer en Dios de cualquier forma. Por eso que en Juan 8:31 Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, que permanecieran en su palabra. Permanecer en su palabra, que no crean a las falsas enseñanzas, porque muchos se iban a levantar enseñando falsedades, engañando, burlando. Porque Satanás conoce las debilidades del hombre, sabe que el hombre tiene deseos de la carne, es vanaglorioso, orgulloso. Vanidad de vanidades, dijo el salmista, todo es vanidad. Todos tenemos deseos en la carne. Todos queremos tener un buen pasar en este mundo. Todos queremos ser, o la mayoría de los hombres quieren ser monedita de oro, agradarle a todos. Y es por eso que muchos andan preocupados del qué dirán, de agradar a las personas. Y han olvidado que al que verdaderamente deben de agradar es a Dios. Si quieren servirle y seguirle. En esa libertad Dios nos quiere. En la libertad de poder seguir la voluntad del Espíritu Santo y no seguir los deseos de nuestra carne. Es necesario negarse. Jesús lo dijo. Y tomar nuestra cruz. Tomarla. Pero tenemos que negarnos. Negar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Negar nuestra carne para poder seguir la voluntad de Dios. Si queremos ser verdaderamente sus discípulos. Y es necesario convertirse en discípulos de Dios. Porque es la única forma que podemos hacer algo bueno delante de Él. El que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es necesario convertirse en discípulo. Porque lo bueno para Dios es que aquellos que están en verdad y tienen el Espíritu Santo en su corazón, es que prediquen y enseñen a otros a recibir la remisión de pecados y el Espíritu Santo. A eso Dios se refiere en el versículo 14 de Gálatas 5. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se refiere al amor carnal, se refiere al amor que Dios nos entregó y al cual Él nos pide que le entreguemos a otras personas
para que también puedan ser salvas y recibir del amor de Él. De esa forma le estamos diciendo a nuestro prójimo, a la persona que tenemos al lado, sea quien sea, familiar, amigo, compañero de trabajo, enemigo incluso, aquellos que te hacen daño, aquellos que muchas veces te han deseado el mal. Dios nos manda a hablarle del Evangelio. No nos manda a amarlo carnalmente, nos manda a predicarle el Evangelio, porque el que justifica es Él, el que salva es Él, y las almas son de Él, no son tuyas. Por eso que Dios manda ir a predicar, y aquel que crea sea salvo, porque de esa forma le estamos diciendo a Dios que amamos a nuestro prójimo. Y si nuestro prójimo es salvo porque Él creyó en las palabras que Dios puso en nuestra boca, las cuales salieron a través de la verdad del Evangelio y de la justicia de Dios. Y toda la ley se resume en eso. Y es lo único bueno que podemos hacer por nosotros y para nosotros, para poder agradar a Dios. Pero para hacer la obra buena tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener la verdad primeramente. Tenemos que afirmar nuestros pies, caminar en caminos santos, ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Sabes tú dónde Jesús tomó tus pecados? ¿Sabes tú dónde Jesús dio la paga por tus pecados? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Sabes tú por qué Jesús se levantó entre los muertos? Y era necesario que se levantara entre los muertos. ¿O tú crees en Jesús de cualquier forma, te da lo mismo como creer en Jesucristo? ¿O solamente tú reconoces que Él vino a este mundo y murió en la cruz y nada más hizo? Esas fueron las promesas que Dios nos hizo en el Antiguo Testamento, que así nos iba a salvar. Te invito a leer la ley de remisión de pecados y puedas entender que ahí está la voluntad de Dios y cuál era el plan de Dios para nuestra salvación y cómo Él nos iba a salvar. Es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras y le creamos a Dios, porque esa verdad nos hace libre y vencemos al diablo, las falsedades y los engaños en las cuales muchos han caído. Algunos están contentos con la fe que tienen, pero cada noche o cada mañana se sientan y sienten que en ellos aún permanece un vacío en su corazón. E incluso hay otros que aún se sienten encadenados y atados, que no pueden seguir creciendo en la fe. Y no saben por qué, y no entienden el por qué. Es porque aún la verdad no está en su corazón y aún hay pecados en su corazón. Porque no han oído la palabra de un verdadero siervo de Dios. Es tiempo de despertar y sacudirte del sueño en el cual estás inmerso, pueblo. Sacúdete del sueño en el cual estás. Busca la presencia de Dios, busca la gloria de Dios, busca la verdad y te hará libre. Y luego sigue el deseo del Espíritu Santo, el cual Dios mismo va a poner en tu corazón. Sigue aprendiendo y lleva a otro al conocimiento de la verdad. Y así se comienzan a ensanchar los campos. Y así no habrá fronteras para Dios. Porque Dios no puso fronteras para la humanidad, sino que nos quiere hacer un solo pueblo, una sola nación, del cual vivamos en el reino de los cielos.
Pero si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ustedes pueden ver lo que pasa en estos tiempos. Todos dicen estar en verdad. Todos apuntan con el dedo a otros. Todos se burlan de otros. Todos critican una religión y otra. Y así pierden el tiempo, criticando religiones, viendo actitudes, comportamientos, lo que dijo, no lo dijo, en vez de preocuparse si él está o no en verdad, si su corazón mora verdaderamente el Espíritu Santo. ¿Por qué perder el tiempo en esas cosas? ¿Por qué perder el tiempo en ver la paja del ojo ajeno y no ver el tronco que cubre tu propia mirada? Sacúdete, sacúdete, limpia tu vida, vuélvete a Dios, inventa tu caminar, busca tu primer amor. Vístete de azul, púrpura y carmesí, y de fino lino entretorcido, y pon en tu frente esa placa de oro atada con hilo azul que diga santidad a Jehová. Y conviértete en un discípulo, un siervo de Dios, que busque que las otras almas sean restauradas, edificadas, sean salvas. No pierdas tu tiempo apuntando con el dedo. Recuerda, cuando tú apuntas con un dedo al frente, hay otros 3 que apuntan a ti. Busca la gloria de Dios en tu propia vida. Y si tienes que deshacerte de algo en tu corazón, hazlo. Dale cabida a Dios en tu vida. Pero comienza a deshacerte de cosas que te estorben. Limpia tu mente. Ordena tus prioridades. Haz prioridades. Aprende a redimir los tiempos. Deja tiempo para Dios, tiempo de calidad. Clama a Dios y pídele que te guíe a oír palabras de verdad, y Él lo hará. Pídele a Dios que te dé testimonios si lo que te están enseñando es verdad o son mentiras, y Él lo hará. Pídele a Dios que te lleve y te guíe hacia un siervo verdadero, enseñado, guiado por el Espíritu Santo, instruido por Él, formado por Él, levantado de la ceniza, sin fuerzas, despreciados por muchos, pero Él lo hizo digno. Él lo llenó de vigor, puso un corazón, puso tendones, puso carne y puso espíritu de vida, porque supo oír las profecías de Él y las creyó cuando estaba seco y agonizante y muerto en el pecado. Dios las ha convertido en un hijo de Dios, anhelando servirle a Él, deseando hacer la voluntad de Dios, de ir a rescatar las almas y enseñarles. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Aprenda a hacer la voluntad de Dios. Porque si comienzas a oír más tu carnalidad, va a llegar un momento que ya no vas a oír la voluntad de Dios, que ya no vas a saber distinguir los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y vas a caer en un abismo profundo, es cuando vas a poder salir y vas a perder la bendición que Dios ha puesto sobre ti. Por eso es necesario buscar siempre la voluntad y los deseos del Espíritu,
y no los deseos de la carne. Hacer lo bueno delante de Dios, saber oír, saber entender, negar tus pensamientos. Dios lo dijo, tus pensamientos no son los míos. ¿Por qué te sigues aferrando a tus propios pensamientos, por muy devotos, por muy buenos que para ti parezcan? Son tus pensamientos y no son los de Dios. Aprende a distinguir la voluntad de Dios y tus deseos de la carne. Cuando aprendas a caminar en el Espíritu, vas a entender la voluntad de Dios y en esa voluntad te vas a mover. Y cualquier cosa que tú pidas en la voluntad de Dios, Él te la va a dar. Inteligencia, sabiduría, entendimiento. Pídele a Dios que te dé para que tú puedas caminar en sus sendas y puedas entrar por esa puerta estrecha. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es evidente. Ambos se oponen. La carne no quiere seguir al espíritu, pero tenemos que someter a la carne. Y para someter a la carne tenemos que estar en el espíritu. Y saber negarnos, saber distinguir cuándo son nuestros pensamientos y son los deseos y los pensamientos de Dios en nuestra vida. Y para andar en el espíritu necesitas conocer la verdad. Necesitas entender y conocer a Dios. Necesitas recibir remisión de pecados y conocer la justicia de Dios, para que así se te revele y aprendas a vivir por fe y para fe, como está escrito, porque el justo de la fe vivirá. Por la fe las obras que Jesús ha hecho para justificarnos, y no por nuestros méritos. Por eso que Dios se agradó de Abel y no se agradó de Caín. Porque Abel confió en la justicia de Dios y Caín confió más en su propia justicia y quiso agradar a Dios con sus propios méritos y con sus propias fuerzas, y Dios no le gustó. Por eso que Caín se ensañó contra su hermano, le pareció injusto. ¿Qué es justo? ¿Qué es lo correcto? Es lo que Dios determina y no lo que nosotros queremos determinar. Por muy devoto, por muy bueno que nos parezca y por muy noble que nos parezca a nosotros los sacrificios que podamos hacer para con Dios, pero si no es su voluntad, de nada te vale. Aprender a caminar en la voluntad de Dios lo es todo, porque de esa forma podemos agradarle, podemos servirle, podemos guiar a otros. Un ciego no puede guiar a otro ciego en la vida espiritual. Necesitamos tener vista espiritual. Tenemos que lavar nuestra vista espiritual. Y para eso necesitamos conocer la justicia de Dios. Porque a través de la justicia de Dios recibimos la misericordia y el amor de Él. Y cuando tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, lo tenemos todo. Pero muchos se preocupan por aprender versículo a versículo, capítulo a capítulo, sin buscar la verdad. Se preocupan de incrementar el conocimiento, pero aún no encuentran la verdad. Por eso que aún el amor de Dios no ha llegado a sus corazones. Es por eso que la Biblia nos enseña que aunque tuviéramos todo el conocimiento, toda la fe, hiciéramos todas las cosas, pero si no hay amor, nada somos. La justicia de Dios es todo en nuestra vida, porque a través de ella somos salvos y justificados por Él y para Él. Y por Él subsistimos y para Él vivimos, porque Él nos rescató, porque Él nos salvó y nos amó primero, porque Él puso de su amor en nuestros corazones. Y gracias a ese amor es que nosotros podemos hablar y movernos y dar testimonio de Él, que Él vive y reina por los siglos de los siglos, que Él es verdadero, que fuera de Él no hay ningún otro Dios, y que a Él le debemos toda la honra y adoración y toda alabanza que nazca en nuestro corazón
por gratitud, por tan grande salvación que nos ha dado. Dios te bendiga esta tarde. Sigue el Espíritu y no sigas a tu carne, por muy devoto que te parezca, pero sigue siendo tu carne. Busca la verdad, llena el vacío que hay en tu corazón. Aprende de Dios, que es manso y humilde, justo y es amor. Hasta aquí Dios me ha dado. Dios te bendiga. Te invito a orar y a dar gracias por esta predicación. Dios santo, te doy gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por tu justicia, tu amor y misericordia. Derrama sabiduría en todos los oyentes y el entendimiento que necesitan para poder comprender tu voluntad. Guía los corazones de los hombres hacia ti, como así también vuélvete tú hacia los hombres. En tu mano está encomendada, Padre mío, las almas, y que la predicación de tu palabra sea esparcida por todo el mundo. Derrama de tu espíritu sobre toda carne, Señor, y llénanos cada día de tu presencia, porque tuyo es el poder, gloria y honra, Padre Santo. Bendiga al necesitado, al hambriento y al sediento, y sigas tú obrando en nuestras vidas. Guarda nuestra nación, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestra prole y nuestros bienes, y líbranos de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima si Dios sí lo quiere. Bendiciones.